Con todos, muy buenos días, mis estimados estudiantes del cuarto de secundaria del Colegio Juan Cruz Yurapu. Esta semana, estimados estudiantes, esta semana, todos los cursos, incluido el curso de geografía, vamos a hacer un repaso de lo que hemos avanzado en las últimas 3 semanas para las evaluaciones de la próxima. Evaluaciones que serán las bimestrales y cuya información, cuyo balotario, tú te preguntarás si será este PowerPoint, sí o no. Bueno, la respuesta es que sí. Este material de PowerPoint, que contiene no 15, sino 14 preguntas, va a ser todo el balotario, que una vez acabada, una vez terminada esta clase, voy a subir este material en formato de PDF para que ya tenga todos los datos, primero todas las preguntas y por lo tanto y por consecuencia su respuesta. Y sobre este material van a estudiar ustedes, sí, sobre este material, no sobre otros, ¿no? Bien, para que no estés perdiendo el tiempo, pues, ¿en qué? En el YouTube o en el Google, navegando, qué sé yo, toda la información hasta acá, masticadita. Sin embargo, tengo que precisar y recordar que en las anteriores evaluaciones que también que deja de balotario desarrollado y he visto las respuestas, he visto que me han puesto cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el balotario. Entonces ahí mi pregunta es, ¿y qué pasa? Hay algunos que no usan el balotario. ¿Y por qué? ¿Por qué se arriesgan en buscar información que no, a veces no siempre es la correcta y me responden en el examen? Así que por favor, ¿ya? Por favor, no seamos coherentes y usemos el sentido común. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy. Vamos a trabajar. Tenemos aquí en la primera pregunta, ¿qué es la atmósfera y cómo se formó? A ver, ¿quién recuerda qué es la atmósfera? A ver, vamos a ver, participación hoy día. Hoy participemos full, tecleando y mandando mensajes en el chat, así como tú whatsappeas con tu amiguita, tu amiguito. Igual, vamos a ver. Respuesta, ¿qué es la atmósfera y cómo se formó? Pero gente, vamos, ¿qué dice aquí? Vargas, Álvarez, Balbín, Bazán, Camani, Canchas, Chamorro, Durán, Cisneros, Marjorie, Medrano, muy bien, Vargas, muy bien. Una respuesta Vargas, García, Lanasca, López, Retamoso, Rodrigo, Salazar, Zamudio. Ok, García, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, Marjorie, perfecto. ¿Qué más? Quiero que llegue primero las lluvias de ideas que están llegando. Muy bien, perfecto, bien alto, muy bien. Primero las lluvias de ideas, quiero. Te vamos a sistematizar. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces conseguimos que es una capa de gas. Muy bien. Una capa de gases que envuelve la Tierra. Una capa gaseosa. Muy bien, mi estimada Yayira, muy bien. Entonces, esta capa de gases que envuelve a la Tierra y que nos protege de distintas amenazas cósmicas, ¿no? Masa de gases, también con partículas sólidas y líquidas, perfecto, muy bien. Y la pregunta es, para la Tierra, esta capa gaseosa, ¿cómo se formó? ¿Cómo se originó? A ver, vamos a la respuesta. ¿Cómo se originó esta capa gaseosa? A ver, vamos, muchachos, vamos. A ver cómo se originó la capa de la atmósfera. Seguro están buscando por Google, ya, ok, vamos. Tantos materiales también, tus apuntes. Si no recuerdas, bueno, está la atmósfera, lo que es. ¿Se formó de qué? Miren la imagen, por favor.
Claro, Kaylee. Bien. ¿Qué más? A ver, muchachos, mira, esta es la respuesta ahí. Se formó de las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas expulsaron dióxido de azufre, nitrógeno, gases, como vapor de agua, etcétera. Pero fueron las erupciones volcánicas. No te olvides, son las erupciones volcánicas las que originaron la formación de la atmósfera hace más de 3.800 millones de años. Bien, ahí está. Eso viene eso. Así que cuidadito. Si no te viene el examen, te viene hoy día para el temático. Sí, ¿ok? Así que ya está anotado. Imagino que ya lo anotaste ya. Ya lo anotaste, por si acaso. Segunda pregunta. Menciona las características de los gases variables o termorreguladores. A ver. Primer gas, el vapor de agua. Perfecto. Vapor de agua, ¿qué hace? Retiene y propaga el calor, la temperatura atmosférica. Exacto, exacto, muy bien. Entonces tenemos ahí. Siguiente. El anhídrido carbónico, dióxido de carbono. Este anhídrido carbónico, dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a generar? Eso es lo que va a generar el efecto invernadero. Y te pregunto, gracias a Angelita, vamos a dar también ese gas. El, ¿Qué fenómeno atmosférico importante va a provocar el dióxido de carbono? El famoso efecto invernadero. Pregunto, la pregunta va, ¿el efecto invernadero es bueno o es malo? Ok, García, muy bien, ¿qué más? Quiero primero respuestas para después aclarar. Bueno, ahí está Chamorro, Malvin, Fernández, Salazar, respondieron igual. Bueno, hay que aclarar algo muy importante. Claro, Yaira, muy bien. Recordemos lo siguiente. El efecto invernadero, lamentablemente por la mala información que los medios sí me han divulgado, son relacionados como algo malo. El dióxido de carbono, el efecto de invernadero, en condiciones normales, en condiciones naturales, es bueno. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque lo que hace el dióxido de carbono en el efecto invernadero es absorber la energía solar, absorber el calor para tener una temperatura ideal para la vida. Esto siempre y cuando el efecto invernadero sea natural. ¿No bien? El exceso de CO2, el exceso de CO2 altera y modifica el efecto invernadero, convirtiéndolo en calentamiento global. Te digo simplemente, si la Tierra no tuviera CO2, y mira qué porcentaje es el CO2, 0,03%, bajísimo. Bien, si la Tierra no tuviera CO2, nuestro país, nuestro mundo, toda la Tierra sería un planeta helado, chupete, congelado. ¿Y cómo funciona? Vamos a ver. Mencióname, chicos, chicas, ¿cuál es su plato favorito? Mencióname una vez, escribe por el chat. A ver, vamos Yadira, vamos Kaylee, vamos Angelita, vamos Retamoso, vamos, responda. ¿Cuál es tu plato favorito, García? Causa, dice. No, no, ¿qué más? Pachamanca, somos dos también, Pachamanca. ¿Qué más? Ceviche también, mi estimada, muy bien. Lomo saltado, ok, muy bien. ¿Qué más, qué más? Lance, lance, lance. Lasaña y ají de gallina, muy bien. Arroz con pollo, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Lanza, lanza, lánzalo. Arroz con marisco, tú sí sabes. Vamos, vamos, lance, muchachos. Caucita, muy bien. ¿Qué más, qué más?
chaufa de mariscos, arroz tapado. Wow, bien, bien, bien. Listo. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Ahí tiene tu plato favorito. Bien. Imagínate que en una situación, en experimento, un experimento culinario, te dice, o te ponen el reto que tienes que comer 8 platos, esos platos bien, bien, bien servidos de tus platos favoritos. Tienes que comértelo 8 en tu almuerzo. Pregunto, ¿podrás acabar tus 8 platos de pachamanca? ¿Podrás acabar tus 8 platos de ceviche, tus 8 platos de arroz tapado, tus 8 platos de arroz con pollo, tus 8 platos de chaufa? ¿Te podrías acabar todo eso? ¿Sí o no? Jajaja. No, pues, ya no entra. Claro, muero, dice aquí. Bueno, no te vas a morir, pero sí te vas a llenar. No, pero es plato bien servido, pues, García, pues, plato bien servido, pues. No hablamos de la calle, pues, donde mete más cebolla que pescado. Si lo hacemos, sí, pues, bien servido. Como nos gusta. No podemos. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que por más que sea nuestro plato favorito, y nuestra cabeza dice, hoy puede ser nuestro plato favorito, tú le puedes dar. Claro, tu cabeza dice una cosa, pero tu estómago dice otra. Tu estómago se llena, tiene una capacidad límite. Se llena y ya no va a entrar más. Así se llena. Algo así pasa con el efecto invernadero. Escúcheme bien. Ahora sí, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque lo que hace el CO2 es absorber el calor necesario para elevar la temperatura y el calor excedente ya no permite su ingreso. Así, cuando tú te llenas con tu arroz con pollo, igual ya no, el cuerpo ya no permite meter más arroz con pollo, igual el efecto invernadero evita, cuando ya se calentó lo suficiente, evita el ingreso de más energía solar y esta regresa al espacio y esa vuelve al espacio. Y así se evita que la Tierra se sobrecaliente. Así funciona el efecto invernadero. Muchachas y muchachos, ¿quedó claro esta explicación? ¿Sí o no? Bien, gracias Fernández. Bien, Andrés, bien, Katie. ¿Qué más? ¿Qué más? Yagira, muy bien, ¿qué más? A ver, Vargas, que se quedó claro, Vargas. Quedó claro, Vato. Muy bien. Balvin quedó claro. Walter quedó claro, ¿no? Camani, Canchas, Chamorro, Ángela, Nazca López. Vamos, vamos. Muy bien. Así que no es malo. Malo es cuando hay exceso de CO2. Cuando hay exceso de CO2, ya se convierte en calentamiento global. Pero pregunto, ¿el exceso de calentamiento del CO2 es natural o provocado por el hombre? El exceso, la demasía de CO2. La demasía y es provocado porque el hombre lo está produciendo más de lo normal. Y eso es producto de la contaminación. ¿Ok? Así que todo exceso, como dice dicho, todo el exceso, ¿qué hace? A ver, completen el dicho. Todo en exceso hace, correcto, García, muy bien. Todo en exceso hace daño, claro. Entonces, el CO2 por demás o demasía que el hombre lo produce y hace daño y altera el efecto invernadero, convirtiéndolo en calentamiento global. Que por cierto, ya vamos a hablar de calentamiento global propiamente dicho. El otro gas que mi estimada Angelita me había mencionado es el ozono, también llamado oxígeno triatómico, y absorbe y filtra la radiación ultravioleta. La pregunta es,
amigas, amigos. ¿La radiación ultravioleta es mala, malita, malosa? ¿Sí o no? Mm. Lo bueno de estos repasos es que ayudan a aclarar algunas cosas que no estaban muy bien afinadas en las clases. A ver, vamos, lance, lance, lance. Ok, García, muy bien, lanzó su respuesta. Muy bien. La radiación ultravioleta es mala, malita, malosa, ¿sí o no? Ajá, muy bien. Fernández Muera me responde. Fernández Lizano también me da sus respuestas. Salazar también. Claro, muy bien. Bien, Salazar. ¿Qué más? Bien, Marjorie. Aquí aplicamos también otra vez el mismo principio, que todo en exceso es malo, por supuesto. O sea, ¿es necesario? Sí, es necesario, pero en condiciones moderadas. En pocas cantidades es necesario la radiación ultravioleta. ¿Por qué razón? Porque la radiación ultravioleta va a permitirnos que el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra piel produzca vitamina E, vitamina D, joven. ¿Y la vitamina D para qué sirve? La vitamina D evita que todo el calcio que nosotros consumamos se vaya, se elimine, sino que ese calcio se fije en los huesos. Por eso es importante. Y también mejora el sistema inmunológico y nos mejora nuestra apariencia. Pero en dosis moderada, en dosis moderada. Por eso que la capa de ozono no absorbe toda la radiación ultravioleta. Filtra gran parte de ella y deja pasar la necesaria, la necesaria. Pero lamentablemente nuestra capa de ozono está cada vez más dañada, tiene puros huecos. Entonces, lo que ocurre, lo que pasa es que ya está pasando demasiada radiación ultravioleta. Y con el demasiado se hace daño. Y hay tres tipos de radiación ultravioleta. La que genera pues, el envejecimiento acelerado de la piel, la UVA, la UVB, que es la más peligrosa de todas, ¿bien? Que genera cáncer de la piel. Bueno, y la UVC no llega a ingresar a la Tierra, no llega a penetrar la capa de ozono, se queda arriba. Ahí tenemos la capa de ozono, el oxígeno diatómico u ozono. Esa es la pregunta. Menciona las características de los gases contaminantes. Bueno, estos gases contaminantes, recuerda que lo vamos a agrupar en dos. En los gases que generan el calentamiento global y el otro grupo de gases, lo que vamos a reconocer, lo que afecta a la capa de ozono. Ahí está, la lista primero de los gases que genera calentamiento global. Quiero que me mires la lista, observe bien la lista y me digas cuál de estos gases tiene origen orgánico. Ya, muy bien, García, muy bien, Jerita. ¿Qué más? Bien, Marjorie, muy bien. Ok, Andy. ¿Y los demás por qué no responden, ah? Sino que respondan todos. Ok. ¿Estás seguro, Fabricio? Lee bien. No, no me hables de gases que no estén en la pantalla. Los que estén en la pantalla, muchachos. A ver, Fabricio, mira bien la pantalla. ¿Cuál de estos gases tiene origen orgánico? Bien, Vargas.
¿Qué más? A ver, López, estoy esperando tu respuesta, López. Y respondió bien Vargas, respondió bien Chamorro, Fernández, yo, Marjorie, también Angelina. A ver, vamos a ver. A ver, Kaylee, ¿qué dices tú? Yaira también, perfecto, Yaira, muy bien. A ver, Rodrigo Zárate. A ver, Ángela. ¿Cuál de estos gases tiene origen orgánico? A ver, Rodrigo. Fácil, pues, muchacho. Ato, muy bien, Ato. ¿Qué dice, pues? De la descomposición orgánica. Y varios respondieron, bien. El, meta, el metano, ¿ya? Se olviden. Ok, va a salir y va a volver a ingresar Ángela porque la señal está un poco mal, dice, ¿no? Muy bien. Y aquí está. ¿Qué más? Yo pregunto, ¿cuál de estos gases que están aquí es el más caliente de todos? Bien Vargas, bien, bien García, bien Katie, muy bien, bien Yadira, bien Balbín. El más caliente de todos estos es el CFC, por supuesto, el CFC. Seguimos. ¿Cuál de estos gases que genera calentamiento global produce enfermedades alérgicas, enfermedades respiratorias? Tiene humo de los carros. Correcto, López, muy bien. Ahora sí, muy bien, López. ¿Qué más? Bien, Kaylee, bien, Balvin, bien, Vargas. Perfecto, Yaida, muy bien. Es el monóxido de carbono, exactamente. El monóxido de carbono. A ver, me quedan dos grupos de gases. ¿Cuál de ellos genera lluvia ácida, lluvia contaminada? Claro, Bobby García, Jordi, ¿qué más? Kaylee, bien, Yadira. Ajá, es el óxido nitroso. Perfecto. Una lluvia ácida. Lo produce la industria de nylon, la industria química. Y entonces, ¿cuál es el dato que puedo destacar del CO2? ¿Qué es el dato que destaco de este gas, el CO2 o anhídrido carbónico? ¿Cuál sería? Del texto que está aquí, ¿qué es lo que resalta? ¿Es el más abundante de qué? El más abundante y el que genera más que, claro, es el gas más abundante que genera el calentamiento global. Claro, los otros también contribuyen, pero el CO2 es el más abundante. Sí, 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 sí. Ahí está. Muy bien, chicas y chicos, ahí está la respuesta.
Continuamos. Ahora, estos son los gases que afectan la capa de ozono. Estos son los gases que generan la capa de ozono. Tenemos, por ejemplo, los siguientes aquí. A ver, a simple vista, ¿cuál de estos gases es el más peligroso para la capa de ozono? A ver, Valeria, ¿qué dices tú? Bien, Katie, bien, García, bien, Fernández. Salud, Valeria. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, mi hija? Vamos. ¿Cuál de estos genera más, afecta más la capa de ozono? Bien, Yadira, bien, Brisette, Marjorie, perfecto, Jordi, muy bien. Bien, Rodrigo, muy bien. Es el clorofluorocarbonato. Otra vez, claro. La tercera ya es los CFCs o clorofluorocarbonados. O sea, este gas, aparte de generar calentamiento global, también es el que también contribuye y es el más peligroso para el calentamiento global. Así que esto te puede venir para el examen del temático de hoy. El temático de hoy puede venir este dato, esta información. Así que espero que lo estés apuntando. Si te preguntan cuál es el gas que tiene una doble acción destructiva, tanto para el calentamiento global como para la capa de ozono, es el CFC. ¿Bien? ¿Aclarado? Continuamos. Pregunta, ¿y qué es el calentamiento global? ¿Cuáles son sus causas? El calentamiento global es la alteración del clima atribuido directamente o de forma indirecta a la actividad humana, que ha modificado y alterado la composición atmosférica. ¿Y cómo la ha modificado? Pues ha generado demasiados gases que genera justamente este calentamiento excesivo. ¿Qué gases son? Los gases de efecto invernadero como el CO2, el metano, el dióxido, el óxido de nitrógeno y el CFC. ¿Y cuáles son las causas? Las causas que genera este es el efecto invernadero antropogénico. Pregunto, ¿este efecto invernadero antropogénico es el mismo efecto invernadero que hablamos hace un momento o es otro? Pregunto, rápido, vamos. ¿Este efecto invernadero antropogénico es el mismo que hablamos hace un momento o es otro efecto invernadero? Es otro, claro. Es otro, claro. ¿Por qué? Porque este efecto invernadero ha sido alterado por el hombre. Ha sido alterado por el hombre por justamente por la producción de estos gases de forma excesiva, el CO2, el metano, etcétera. Y también contribuye a la deforestación, porque cada vez que se destruyen más bosques, al destruirse bosques, se eliminan fuentes que absorban CO2 y que produzcan oxígeno. Y esto genera alteración de todas las condiciones atmosféricas y climáticas sobre la Tierra. Por eso vamos a ver un pequeño video sobre este caso. Vamos a ver un pequeño video, muchachos. Y Edith, vamos a poner una pausa al video, por favor. Una pausita. Miss Edith, hacemos una pausa, por favor. Miss Edith, Miss Edith. A ver si yo me acuerdo de esto. No, no puedo poner pausa.
Vamos a esperar un momentito, por favor. A ver, por favor. Edith, pone pausa. Bueno, vamos a ponerle play nomás. Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso. Tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios. Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del Sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera.
Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil bien infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando al planeta, este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos, entonces, continuamos. Justamente de esas consecuencias vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Y tenemos aquí los siguientes. La alteración de las masas de los glaciares, obviamente que sí, pues. La pérdida de los glaciares, de los polos, y ojo, y claro, muy bien, no solo los polos, también de las altas montañas. De las altas montañas. El fin de semana, el domingo, estuve en la cordillera de la Viuda Encanta. Estuve preparando, estoy editando el video para el grupo de geolocos. Y en este viaje he llegado a la cordillera y me da con la lamentable sorpresa de que ya no queda nieve, ya. Casi nada de nieve tiene la cordillera. Casi nada. Toda esta área era llena de glaciares. Y sí han aparecido lagunas, pero estas lagunas son producto justamente de la desglaciación de esos nevados que había. Y el problema es de que está causado, o se ha provocado justamente por el calentamiento global. Es una de los tantos casos de los 60% de nevados que en el Perú han desaparecido por esa causa del calentamiento global. Así es. Tenemos ahí la pérdida de agua dulce. La pérdida de agua dulce también es importante porque ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Se acaban los glaciares, se desaparecen, el agua dulce también desaparece con ella. Los ríos, manantiales, lagunas también se van a secar con el tiempo. Todo el agua de los glaciares, de las zonas polares, cuando se descongelen, como ven, han visto en el video, hacerse agua, el nivel oceánico va a subir, perjudicando a muchos locales en el mundo que están a la orilla del océano. Sí, va a ser obviamente mucho más violento también, pues, el hecho de que más intensamente, de forma más agresiva, ocurren los fenómenos como los huracanes, el fenómeno de Niño, las sequías, los incendios forestales, y todos ellos también contribuyen también a lo que es la proliferación de enfermedades tropicales y que ponen en riesgo la salud. Así es. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado esa enfermedad llamada el dengue? ¿Sí o no? El famoso dengue. ¿Quién escuchó esta enfermedad llamada el dengue? Bueno, el famoso dengue. ¿Quién escuchó alguna vez esta epidemia del dengue? Esta enfermedad que se transmite por la picadura de zancudos. Claro, muy bien, Javier, bien, Yarel, perfecto. Y ya, pues, esta enfermedad es una enfermedad tropical. Es una enfermedad que tiene un par de años en el Perú, pero no es una enfermedad de Perú, es una enfermedad africana. Y así, pues, las enfermedades así, causadas o provocadas o incentivadas por el calentamiento global, se van dispersando por muchas partes del mundo. ¿Sí es? Igual que chikungunya, ese otro. 6. Diferencia entre tiempo y clima. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre el tiempo y el clima? ¿Cómo es el tiempo? El tiempo atmosférico. Son condiciones atmosféricas de corto o a largo plazo.
Claro, bien, Ángela, ¿qué más? Muchachos, bien, Bernal, bien. Claro, son condiciones de corto plazo, momentáneas, variable en horas, correcto, Angelina. Muy bien. Cambia constantemente, claro que sí. Eso es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace unos días empezaba a salir sol, ¿no? Y la gente decía, hoy está cambiando de clima. ¿No? Si un día o 2 días sale sol, pues no significa que está cambiando de clima. O sea, que cambia el tiempo atmosférico. El clima no cambia así nomás. El clima se mantiene estable, constante por mucho tiempo y cambia después de décadas, después de muchos años cambia el clima. Así es. Son las condiciones promedio de la atmósfera. Por lo menos normal que Lima sea mayormente nublada, pues, es parte de nuestro clima. Pregunto, ¿Lima tiene un clima seco o un clima húmedo? A ver, húmedo. Así es, parte del clima, húmedo. Y esa es una condición permanente, constante, ¿no? Con mucha nubosidad. Así es. Características de la temperatura y sus récords mundiales. Vamos a ver. Recuerda que la temperatura es la cantidad de calor que uno percibe en la masa del aire. Bien. Vamos a recordar un poquito. ¿Qué tipo de radiación absorbe los gases del aire? ¿La radiación infrarroja o la ultravioleta? ¿Cuál de los dos calienta el aire y lleva la temperatura? ¿La infrarroja o la ultravioleta? Ujú. Ok, 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 Yaira, vamos a ver tus respuestas. Ok, Marjorie, bien, bien, bien. La que calienta el aire es la infrarroja. La infrarroja es la que calienta el aire. Muy bien. Ahora, esa es absorbida por los gases que hay en la atmósfera, eleva la temperatura. Y esa temperatura va a ser medida, obviamente, por el termómetro. Ahí tenemos el termómetro de alcohol y mercurio, de los cuales el mercurio logra calcular temperatura hasta máximo menos 39 grados Celsius. Y en cambio, el termómetro de alcohol puede medir temperaturas que sobrepasan los 100 hasta 140 bajo cero. Así es. Y las escalas van a variar, pues. Están las escalas Celsius y escala Fahrenheit. Pregunto, en el Perú, ¿cuál escala es la más convencional para calcular la temperatura? Ah, vamos. ¿Cuál de las dos escalas es la que más usa el Perú? Claro, claro, Jordi, bien, ¿qué más? También le llaman centígrados. Ujú. Muy bien, Marjorie. Claro, también dice centígrados también, claro. Es la escala Celsius, por supuesto. Escala. Pero si fuera países como Estados Unidos, ¿sí? Ahí utilizan la escala Fahrenheit, la otra escala. Son equivalentes. A mayor latitud, o sea, más próximo a las zonas polares, baja la temperatura. A mayor altitud también baja la temperatura. Y el lugar más, más caluroso del mundo está en el desierto de Libia. Está a 58 grados Celsius su temperatura máxima, el récord máximo sobre la Tierra. Y la temperatura más baja se encuentra en el continente antártico con menos 98 grados bajo cero. Son los récords que va a venir probablemente en el examen. Ahora también,
la humedad. La humedad viene a ser la cantidad, esa cantidad que existe de vapor de agua que está sobre en la atmósfera, en forma de neblina o de forma invisible. El aire se mantiene húmedo o se mantiene seco dependiendo de algunas condiciones. El instrumento que va a medir la humedad son varios. Por ejemplo, aquí, el ciclómetro, el higrómetro, el evaporímetro. A mayor temperatura, mayor humedad. ¿Cómo es eso? Claro, cuando hace más calor, el calor evidentemente lo que va a hacer es calentar las aguas en el ambiente y la va a pasar de estado líquido con el calor a estado gaseoso, en vapor. Y ahí está una forma de humedad atmosférica, calor en el vapor. ¿Qué más? A mayor altitud es menor humedad. Claro, te vas a una zona andina del Perú, a más de 3.500 metros, ya sientes la pegada de la altura. Sientes que el aire es más seco. Así es, el aire es mucho más seco. Así de baja humedad. ¿Por qué? Porque la humedad es un gas pesado. Y como gas pesado, se concentra en mayores cantidades en la parte inferior de la atmósfera. La vegetación también contribuye con la producción de humedad. Si comparamos, por ejemplo, Lima con Pucallpa, ¿cuál de los dos será más húmedo por humedad? Por vegetación. ¿Cuál de los dos será más húmedo por la vegetación? ¿Lima o Pucallpa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tiene más vegetación alrededor? ¿Lima o Pucallpa? Pucallpa, obviamente que sí. Y esta enorme cantidad de vegetación propia del bosque tropical amazónico produce una mayor humedad diariamente. Lima también es húmeda, sí, también lo es, pero Pucallpa le gana. ¿Bien? Hay dos tipos de humedad. Una es la humedad absoluta, como ven en la pantalla, es una humedad que se mide por el peso promedio que hay de vapor de agua en el aire. Entonces, ese peso es medido convencionalmente en gramos por metro cúbico. ¿Muy bien? Un metro cúbico tiene una capacidad más o menos de 1.000 mililitros. ¿Bien? Listo. Pero existe la humedad relativa. ¿En qué consiste? Que en vez de expresar los valores de humedad en gramos por metro cúbico, lo que expresa aquí es el porcentaje que representa la humedad. Un ejemplo. Si un lugar X de la Tierra tiene una humedad absoluta de 800 gramos de agua por metro cúbico, sabiendo que un metro cúbico tiene 1.000 litros, entonces tenemos 800 gramos equivale a qué porcentaje de mililitros. Bueno, ahí está, pues entonces ese porcentaje expresado era relativo. Tenemos ahí el lugar más húmedo del planeta está en la India. Mansiram, el lugar más húmedo del planeta, y el lugar más seco es el desierto de Atacama, en Chile. Bien, ahí está. Son dos datos que también te voy a brindar hoy día o la próxima semana. Así que ojo, pestaña y ceja. Características de la presión atmosférica. Bueno, recordemos que la atmósfera y sus gases
pesan. Sí, los gases pesan, uno más que otro, pero pesan. Pesan sobre la superficie terrestre. Bien. Ahora, tenemos ahí, por ejemplo, lo siguiente. Lo mide el barómetro. ¿De qué depende la variación de la presión atmosférica? Bueno, por aquí. Miren esta figura, chicas y chicos. La persona uno y la persona 2. Quiero que observen estas flechas. Pregunto, ¿quién tiene más atmósfera sobre su cabeza? ¿La persona uno o la persona 2? Responda por el chat. La uno, por supuesto. Como la uno tiene más atmósfera sobre su cabeza, sobre su cuerpo, tiene mayor presión atmosférica. Así es. Y la persona que está a mayor elevación tiene menor. Vamos a llevar a la realidad esto. ¿Quién tiene menor presión atmosférica? ¿Lima o Puno? ¿Quién tiene menor presión atmosférica? Claro, Puno. Es más elevado, pues. Perfecto. Ahora, entonces una pregunta más. ¿Qué aire es, qué aire tiene menor presión atmosférica? ¿El aire caliente o el aire frío? ¿Cuál tiene menor presión? Ya. Te voy a poner un ejemplo y tú te vas a dar cuenta. Cuando hierve agua en una tetera, por el pico de la tetera sale vapor. Ese vapor es aire caliente, ¿ya? Pregunta, ¿ese vapor va hacia el piso o se eleva? Bien, gato, muy bien. ¿Qué más? Bien, Durán, bien, García. Por lo tanto, cuando el vapor caliente sale, al estar caliente, se hace más ligero, se expande sus moléculas y este gas se eleva. Así es. Y cuando ven el aire está frío, todos sus elementos están comprimidos, por eso que pesa más y desciende. Entonces, conclusión, para que no quepa duda, el aire caliente en cualquier parte del mundo tiene baja presión, porque es más ligero, es más liviano. Pregunto, ¿hasta aquí está claro, sí o no? Vamos. Muy bien, chicos. Características generales de los climas. Mira, muchachos y muchachos. Si yo te preguntara, ¿cuál de estos tres climas tiene lluvias todo el año con calor? ¿Cuál sería? Lluvias todo el año más el calor. Por supuesto. Muy bien, Marjorie. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice Kaylin? ¿Qué dice Vargas? ¿Qué dice todo? ¿Qué dice Cristian? Muy bien, Cristian. Bien, Balvin. Tropical. Mira, está de 0 a 30 grados de latitud. Estos son lugares cercanos al Ecuador. Muy bien. Prácticamente no existe el invierno aquí. Pregunto, ¿cuál de los siguientes climas que quedan literalmente no tiene invierno, no tiene verano? No tiene verano, parece.
Claro, el clima frío. El clima frío prácticamente no tiene calorcito, pues no tiene verano. Así es. ¿Y dónde encontramos los climas fríos? En las zonas polares, llamadas también zonas de alta latitud y en las altas montañas. Muy bien. La precipitación se pone de forma sólida también, granizo, nieve. Claro. Y por lo tanto, ese clima templado, amigas y amigos, dato importante, que es el clima en donde se nota la diferencia de las cuatro estaciones durante el año. Así es. Coincide que están las partes de latitudes medias. Y esto viene en San Marcos una vez. Me preguntaron cuál es la zona climática más polar del planeta. La respuesta es justamente el clima templado es el lugar más poblado del mundo. Pero hay dos zonas templadas, del hemisferio norte y del hemisferio sur. En este caso, la más poblada está en el hemisferio norte. China, Japón, Estados Unidos, etc. Bien, amigos, lo que viene a continuación son una serie de preguntas. Son cuatro preguntas que tienen que ver con el último capítulo desarrollado. Quiero que conozcan las principales características de cada uno de estos ríos. Por ejemplo, el Cerumilla, Tumbe, Chire, Piura, para la pregunta 11. ¿Lista? Si te preguntan del río Salomía, ¿qué vas a decir tú? Principal característica. ¿Cuál responderías ahí? A ver, respondan. Frontera natural con Ecuador. Ahí está, pues. Frontera natural con Ecuador. Listo. ¿Qué más? Si te preguntan sobre qué río, sobre el río Tumbes, ¿cuál es la principal característica o cuáles son las características que destacan el río Tumbes? A ver Fernando, a ver Macalopúa, a López, a ver La Nazca, a ver Cuyubamba, a ver Zamudio, Medrano, Machado, Balbín. Puede haber más de una característica que destaque. ¿Cuál sería aquí? Mira esta palabra curiosa. Dice, único que, único navegable de la costa o de la vertiente del Pacífico. Así es. Es único con qué. Único que desemboca en forma de delta. En forma de delta, o bien, y también pues se cultiva pues, un momentito por favor. Listo, por favor. Listo. Que forman manglares. El río Chira. Tenemos aquí en el río Chira, está el reservorio de Poechos, el segundo más caudaloso también de la vertiente del Pacífico, y ese más irregular también como dato. ¿Ok? Listo. Aquí no lo he colocado que es el más occidental, ¿no? No, no está, pero también. Y el río Piura, dato del río Piura, que también debe destacar, que es, aquí está el valle de Tamborande, productor de limones, algodón, etcétera. Y también tiene manglares de San Pedro de Vice. Y esto es junto con el río Tumbes. Tiene esta misma característica con Tumbes.
Son los únicos que tienen manglares. Así que también te puede elaborar una pregunta en que vincule al río Piura con el Tumbes, porque forman el mismo ecosistema. Bueno, un ecosistema muy similar. Listo. Vamos a borrar esto. Continuamos. También te voy a preguntar sobre estos ríos: Olmo, Chancay, Jetepeque, Chichicama y La Leche. ¿Cuál es el dato que aquí más destacaríamos del río La Leche? A ver, ¿qué me dice acá? ¿Cuál es el dato que más destaca? Y sobre eso hacemos las preguntas. A ver, muchachos. Si tienes que escoger entre esos tres datos, ¿cuál escogerías como el más importante? Muy bien, Angelina, muy bien. Bien dicho, muy bien. ¿Quién más? Los demás. De estos tres datos, ¿cuál escogerías? ¿Cuál es el más importante? Claro, Angelita, muy bien. ¿Qué dice Balbín? ¿Qué dice Rodrigo? ¿Qué dice Ato? Claro, es el menos contaminado de la vertiente del Pacífico, por supuesto. Eso es que destaca. Y ojo, en la Mayeja estoy ubicado. Si hablamos del río Chancay, aquí hay varios datos. Aquí debo destacar un dato que es que tiene más afluentes, o efluentes, y también que tiene un famoso reservorio. ¿El reservorio de qué? De Tinajones. Es una pregunta que ha venido más de una vez en el examen de admisión. Ahí se encuentran estos dos datos importantes que destacamos del río Lambayeque. El río Olmos, acá está un trasvase del río Huancabamba. El río Jequetepeque. A ver, aquí tres datos en el Jequetepeque. Resálteme dos. ¿Cuál sería los dos que sean más importantes? Claro, ese más que el más arrocero de la costa. ¿Y qué más? ¿Cómo se llama esa represa? Gallito Ciego. Claro, esos son los datos que destacaría de eso, ¿no? Así es. Y del Valle de Chicama, ¿qué destacamos aquí? ¿Qué dato destaca del Valle de Chicama? Aquí hay dos, hay uno que debes escoger tú como que destaca este valle del río Chicama. Claro, Angelina, muy bien. De mayor producción de caña de azúcar, exactamente. Son datos que ustedes tienen que, por sentido común, recordar para estos ríos en el examen de la próxima semana. Y terminamos con los ríos Moche, que pasa por la ciudad de Trujillo, también productor de caña de azúcar, espárragos. El Valle de la Libertad, de ahí en Tibirú, que destaca por la producción de espárragos. A ver, el río Santa, aquí tiene varios datos, pero ¿cuál destacarías aquí? ¿Qué datos destacarías aquí en el río Santa? A ver, ¿eh? Este, pues, es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico. Claro, también te puede venir de temático también, y puede ser más regular. ¿Y qué obras de irrigación hay aquí? Dos obras, ¿cuáles son? Chavimochic y Chinecas. ¿Y qué valle forma? El valle de Callejón de Guaylas. Ahí está. Son uno de los tantos datos que se puede destacar del río Santa.
Y Pativilca, bueno, productor de caña de azúcar que se encuentra al norte de Lima. Así que esos son los datos. Falta un valle más, sí. El Valle Chao, productor de tomates en la Libertad. Así que, estimados estudiantes, todo esto de información que te va a venir para el examen bimestral de la próxima semana. Así que de aquí vas a estudiar, no me estés perdiendo tiempo buscando info de otra parte. ¿Muy bien? Listo. Vamos a un momentito a activar